Una decision impossible cambió el destino de una familia en Chicago. ¿Qué harías tú en su lugar? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tu opinión. En el corazón de Chicago, donde las mansiones resplandecían con ventanales altos y jardines perfectamente cuidados, se levantaba el imponente hogar de Colin Harper, uno de los empresarios más influyentes y ricos de la ciudad. La casa era una obra de lujo y silencio, un lugar donde cada rincón transmitía poder y distancia. Allí trabajaba Blake, una joven empleada doméstica que había aprendido a moverse casi en silencio, siempre discreta, siempre invisible para los dueños, pero con una responsabilidad que para ella lo era todo. Cuida del pequeño Jaden, el hijo de apenas 5 años del millonario. Para Blake, Jaden no era simplemente el niño de la casa. Era mucho más que eso. Con el tiempo, lo había legado a Cuera como si fuera suyo. Conocía sus risas, su manera de frotarse los ojos cuando tenía sueño, el modo en que abrazaba con fuerza a su oso de peluche como si temiera que el mundo se lo arrebatara. Jaden confiaba plenamente en ella, porque Black había sido la única que le daba atención sincera en aquella enorme mansión, donde el padre casi nunca estaba y el personal cumplía sus labores con frialdad. Esa mañana todo parecía normal. Jaden jugaba en la alfombra con sus bloques de colores, construyendo torres imposibles mientras Black lo observaba con una sonrisa cansada pero cálida. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando la estancia, y en aquel instante parecía que nada podía romper la tranquilidad. Pero la calma en casas como esa era engañosa. Bastaba un segundo para que la vida cambiara para siempre. De repente, el niño dejó caer los bloques de sus manos y se elevó las pequeñas palmas al pecho. Black frunció el ceño, pensando primero que podía tratarse de un berrinche. Pero el gesto del niño no era de capricho. Era de desesperación. Jaden respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba forzada, irregular. Sus labios comenzaron a tornarse azulados, y su rostro, tan lleno de vida minutos antes, se volvió pálido. El corazón de Black se encogió. Sintió una punzada de miedo que le heló la sangre. «Jaden», gritó arrodillándose a su lado, intentando mantener la calma. Lo tomó en brazos, intentando hacerlo reaccionar, pero el niño apenas tenía fuerzas para responder. Lo primero que pensó fue pedir ayuda. Corrió hacia el teléfono fijo de la sala. Marcó apresuradamente, pero la línea estaba muerta. Maldijo en silencio y sacó su móvil, pero apenas tenía señal dentro de los muros gruesos de aquella mansión. La barra de cobertura se apagaba y encendía sin permitirle conectar una llamada. Con desesperación, intentó gritar, llamando a alguno de los otros empleados, pero la casa era tan grande y silenciosa que su voz se perdió en pasillos interminables. Nadie acudía. El tiempo se volvía enemigo. Jaden seguía hundiéndose en aquel ataque que amenazaba con robarle el aire y quizás la vida. Black lo sostuvo con fuerza, con lágrimas en los ojos, pensando que Hacker. El miedo la paralizaba, pero sabía que quedarse quieta era condenarlo. Entonces, al girar la cabeza, lo vio. En la entrada, bajo la luz que se colaba por los ventanales, brillaba el automóvil más preciado de Colin Harper, un Ferrari rojo impecable, brillante como fuego. La regla era clara. Nadie del personal debía acercarse jamás a ese coche. Era un símbolo de poder, casi intocable. Pero en ese instante, aquel Ferrari dejó de ser un símbolo. Para Black se convirtió en la única esperanza. El corazón le golpeaba en el pecho. Sabía lo que implicaba. Si tocaba esa máquina sin permiso, lo perdería todo. Su trabajo, su futuro. Quizá incluso la libertad. Colin Harper era despiadado cuando se trataba de sus bienes. Miró a Jaden. Su respiración se hacía cada vez más débil. Sus pequeños dedos apenas se movían. Y en ese instante tomó la decisión. Nada importaba más que salvarlo. Ni las reglas, ni el miedo, ni las consecuencias. Corrió hacia la entrada cargando al niño, con pasos torpes pero decididos. Sentía que cada rincón de la mansión la observaba, como si las cámaras y las paredes quisieran detenerla, recordándole que estaba a punto de cruzar una línea prohibida. Pero no se detuvo. Llegó hasta el coche. Abrió la puerta del pasajero con manos temblorosas y colocó a Jaden con cuidado, asegurándolo con el cinturón de seguridad. Su rostro, tan pequeño e indefenso, parecía apagarse poco a poco. Black respiró hondo, tragando saliva. Se colocó al volante. El asiento de cuero la envolvió extraño, desconocido.
Encendió el motor y el rugido del Ferrari llenó el aire. Un sonido que normalmente habría significado poder y lujo. Ahora era un grito desesperado por vida, con el niño asegurado a su lado y el miedo atravesándola como un cuchillo. Black puso las manos en el volante. Sus dedos temblaban, pero su decisión era firme. No había marcha atrás. Pisó el acelerador. Las llantas chirriaron contra el pavimento del camino privado y la mansión quedó atrás. En ese momento, Black dejó de ser simplemente una empleada doméstica. Se había convertido en la única esperanza entre Jaden y la muerte. El silencio inicial de la casa había dado paso al rugido de un motor y al inicio de una carrera contra el tiempo. El rugido del Ferrari retumbaba en los oídos de Black mientras el coche devoraba el asfalto con una fuerza brutal. Sus manos temblaban sobre el volante, no porque no supiera conducir, sino porque jamás había estado al mando de una máquina semejante. Sentía que en cualquier instante perdería el control. El motor respondía con una potencia que la asustaba, pero cada segundo que avanzaba era un segundo más cerca de la salvación para Jaden, que respiraba con dificultad en el asiento de al lado. El niño estaba pálido, con los ojos entreabiertos, y eso le daba a Black el valor que necesitaba. No podía detenerse, no podía flaquear. El miedo se transformaba en adrenalina pura. Recuerdo las palabras de la señora de la limpieza, que una vez, con voz temblorosa, había dicho: el señor Harper nunca perdona si alguien toca sus cosas. Black sabía que su vida, tal como la conocía, se acabaría en cuanto él se enterara. Pero, ¿qué importaba eso si el niño moría en sus brazos? El tráfico de Chicago era un caos, incluso en aquella zona rica donde normalmente los autos de lujo se movían como si estuvieran en exhibición. Black, con la mirada fija, empezó a abrirse paso entre los coches. Pisó el acelerador más de lo debido, y el Ferrari respondió como un animal salvaje. Un claxon sonó con furia cuando se metió entre dos autos, y por un momento creyó que se estrellaría contra un sedán negro, pero logró girar el volante a tiempo. El semáforo cambió a rojo. Black lo vio, pero no levantó el pie del acelerador. Atravesó la intersección, escuchando los gritos de otros conductores, los boquinazos, el chirrido de frenos. Un camión estuvo a punto de embestirla, y la ráfaga de aire al pasar tan cerca le erizó la piel. Su corazón latía desbocado, pero su mente solo repetía una frase: «Aguanta, Jaden, aguanta». El niño dejó escapar un gemido débil. Black giró el rostro un instante, lo suficiente para ver que sus pequeños labios seguían azulados, y eso la obligó a pisar aún más fuerte el acelerador. El velocímetro subía y subía mientras la ciudad pasaba como una corriente difusa de luces y sombras. En un momento perdió el control por un segundo. El coche derrapó en una curva quebrada. Sintió que la parte trasera del Ferrari se deslizaba, como si estuviera a punto de volcar. Black sujetó el volante con todas sus fuerzas, enderezando el auto en el último instante. El chirrido de las llantas contra el pavimento llenó el aire. Su respiración se cortó, pero no se detuvo. Cada error podía ser fatal, y aún así, rendirse no era una opción. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. No era difícil imaginar que varias cámaras habían captado a aquel Ferrari volando sobre las calles, pasando en rojo, esquivando autos. Black sabía que ahora no solo era una empleada desesperada. Para la ciudad parecía una criminal huyendo a toda velocidad. Pero no le importaba. Si la arrestaban, que lo hicieran después. Primero, Jaden. Siempre Jaden. Finalmente, las luces del hospital aparecieron a lo lejos, brillando como un faro de esperanza. El corazón de Black dio un salto. Pisó el acelerador con toda su fuerza, ignorando los pitidos de los autos que dejaba atrás, y entró bruscamente en el acceso de emergencias. El coche se detuvo con un chirrido seco frente a la entrada. Black abrió la puerta de golpe. Corrió alrededor y sacó al niño con cuidado. «Ayuda», gritó con la voz rota, sosteniendo el pequeño cuerpo en brazos. «Necesito ayuda». Los médicos reaccionaron de inmediato. 2 enfermeros y una doctora salieron corriendo hacia él, colocaron a Jaden en una camilla y lo rodearon con maniobras rápidas y precisas. Black se quedó paralizada, viendo cómo se lo llevaban dentro. El sonido del Ferrari aún vibraba en el aire, pero ahora todo lo que ella sentía era un vacío en el pecho.
Se apoyó contra la pared del hospital, jadeando, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Su uniforme sencillo y su aspecto cansado contrastaban con la escena caótica. Médicos en batas blancas, policías acercándose para inspeccionar el coche lujoso, y ella temblando, sintiéndose culpable y a la vez segura de haber hecho lo correcto. Jaden estaba en manos de los médicos. Él había cumplido lo que debía, aunque eso le costara la libertad. En ese instante, uno de los policías se le acercó. Su mirada era dura. ¿Es usted la que conducía ese auto?, preguntó señalando el Ferrari, que aún brillaba bajo la luz de la entrada. Black asintió, sin fuerzas para responder con palabras. El agente sacó un par de esposas de su cinturón. «Tiene que venir con nosotros». El eco metálico del mecanismo al abrirse la envolvió como una sentencia. Black no opuso resistencia. Sabía que no había vuelta atrás. Lo único que le quedaba era la esperanza de que Jaden sobreviviera. Y en su interior, pese al miedo, sentía una certeza. Había hecho lo correcto. El frío de las esposas mordía las muñecas de Black mientras era conducida hacia un rincón del vestíbulo del hospital. No opuso resistencia. Su mirada estaba fija en la Camila que desaparecía tras las puertas del área de reanimación, llevándose consigo a Jaden. Sus piernas temblaban. No sabía si por el miedo, la adrenalina o el cansancio. El sonido de los pasos de los policías a su alrededor la hacía sentir como una criminal, aunque en su interior sabía que lo único que había hecho era luchar por la vida de un niño. Uno de los agentes, alto, con el ceño fruncido, tomó su brazo con fuerza. «¿Entiende usted lo que acaba de hacer?», preguntó con voz dura. «Robar un automóvil, provocar accidentes. Podría haber matado a alguien en la carretera». Black abrió los labios, pero solo salió un hilo de voz. Jaden no podía respirar. No había tiempo. El policía resopló, sin mostrar compasión. Para él no era más que una mujer con uniforme de sirvienta que se había atrevido a poner sus manos en un Ferrari de millones de dólares. La gente en el hospital comenzaba a murmurar. Algunos pacientes y familiares observaban la escena con desconcierto. Una mujer joven, vestida modestamente, esposada frente a un coche de lujo estacionado torpemente junto a la entrada de emergencias. Para cualquiera que no conociera la verdad, parecía la imagen de un robo descarado. Entonces el murmullo cambió de tono. La figura de Colin Harper apareció en el lugar. El millonario, impecablemente vestido con un traje oscuro, entró acompañado de dos de sus asistentes. Sus pasos resonaban firmes y su rostro irradiaba furia contenida. Había sido interrumpido en medio de una reunión en su oficina al recibir una noticia increíble. Su Ferrari había sido robado y el ladrón estaba en el hospital. Cuando sus ojos se posaron en Black, algo en su mirada se endureció aún más. «Tú». Su voz cortó el aire como una cuchilla. «¿Cómo te atreviste?». Los policías se cuadraron casi instintivamente ante la presencia del poderoso empresario. Uno de ellos levantó las esposas como si entregara un trofeo. «Señor Harper, hemos detenido a la responsable. Condujo su vehículo de manera imprudente por media ciudad». Black bajó la cabeza. Sentía su respiración acelerada, sus manos sudorosas. No tenía fuerzas para defenderse, pero sí valor para pronunciar una sola frase. «Jaden está vivo, porque no me detuve». El nombre de su hijo provocó que Colin se girara bruscamente hacia la zona de emergencias. En ese instante, una enfermera salió de la sala de reanimación. Buscando a un familiar, se acercó directamente al magnate. «¿Usted es el padre?», preguntó con seriedad. «Sí. ¿Qué pasa con mi hijo?». Su voz sonó más áspera de lo habitual, pero en ella vibraba una tensión real. La enfermera respiró hondo. «Le legó en estado crítico. 1 minuto más y no habríamos podido hacer nada. La intervención fue inmediata. Está estabilizado. Si no hubiera legado cuando lo hizo, lo habríamos perdido». Las palabras resonaron como un disparo en el aire. Colin cerró los ojos un instante. La rabia que había traído consigo empezó a resquebrajarse. Volvió lentamente la vista hacia Black, que seguía esposada, agotada, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. El contraste era brutal.
Una joven vestida con un uniforme sencillo, con marcas rojas en las muñecas, de pie frente a él como si fuera una delincuente, y al mismo tiempo la certeza de que gracias a él a su hijo respiraba en ese momento. Uno de los policías dio un paso adelante. ¿Quiere presentar cargos, señor Harper? Preguntó seguro de la respuesta. El magnate tardó unos segundos en responder. Observó a Blake con una mezcla de incredulidad y algo que no quería admitir como gratitud. Recuerdo las veces que apenas le había prestado atención, como si fuera una sombra en la casa. Y ahora esa sombra había tenido el valor de hacer lo que él mismo quizá no habría hecho, arriesgarlo todo. Colin levantó una mano. «Cuiden esas esposas», ordenó con voz firme. Los agentes se miraron entre sí, confundidos. «Pero, señor, el auto», intentó replicar uno de ellos. «He dicho que las cuiden», repitió con dureza, su mirada helada calando cualquier protesta. El clic metálico de las esposas al abrirse fue como un alivio que recorrió todo el cuerpo de Blake. Se frotó las muñecas, apenas capaz de mantenerse en pie. Colin dio un paso hacia él, bajó un poco la voz y dijo: «No entiendo cómo tuviste el valor de hacer algo así, pero sin ti hoy estaría enterrando a mi hijo». Las palabras no eran una disculpa, pero en aquel hombre tan frío eran lo más cercano a un reconocimiento sincero. Blake lo miró todavía temblando y asintió en silencio. Mientras tanto los murmullos en el hospital crecen. La imagen del poderoso millonario defendiendo a su sirvienta sorprendía a todos. Y aunque Colin aún luchaba con su orgullo, sabía que esa decisión cambiaría su vida y la de ella para siempre. El murmullo en el hospital se transformó en un silencio expectante. Todos los presentes observaban a Colin Harper, esperando cuál sería su decisión final. Los policías aún sostenían las esposas abiertas en sus manos, como si aguardaran una contraorden. Pero el millonario no titubeó. Dio un paso adelante, situándose junto a Blake, y por primera vez en mucho tiempo su voz no sonó como la de un hombre de negocios frío, sino como la de un padre que había estado a punto de perderlo todo. «Esta mujer no es una criminal», declaró con firmeza, su mirada recorriendo a los oficiales y a todos los curiosos que se agolpaban alrededor. «Es la razón por la que mi hijo sigue con vida». Las palabras retumbaron en el vestíbulo. Blake, agotada y con el rostro surcado de lágrimas, levantó la mirada con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Colin Harper, conocido por su dureza y por tratar al personal como piezas reemplazables, la estaba defendiendo públicamente. El padre se giró hacia la enfermera que acababa de regresar con noticias. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó con un giro de voz. «Estable», respondió ella. «Su condición es delicada, pero gracias a que llegó tan rápido, tendrá una oportunidad de recuperarse plenamente». Colin asintió lentamente, y después miró de nuevo a Blake. Había una mezcla extraña en sus ojos: gratitud, desconcierto y una pizca de respeto. «Hiciste lo que ninguno de nosotros habría hecho», dijo en voz más baja solo para ella. «Rompiste todas las reglas, arriesgaste tu vida y la de mi hijo y aún así lo salvaste». Los policías se apartaron, obedeciendo la orden implícita de dejarla libre. Blake sintió como la presión que la había estado aplastando durante horas comenzaba a desvanecerse. Por fin podía respirar, aunque sus piernas todavía temblaban. Colin se volvió hacia la multitud de periodistas que, alertados por la noticia de un Ferrari robado, habían llegado ya al hospital. Las cámaras comenzaron a disparar flashes. Era el momento en que muchos esperaban ver la caída de una empleada doméstica acusada de hurto. Pero lo que presenciaron fue lo contrario. El magnate se adelantó unos pasos, alzó la voz y anunció: «Hoy mi hijo vive gracias al coraje de Blake. No solo no presentaré cargos, sino que quiero que todos sepan que ella es una heroína». Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Los reporteros levantaron micrófonos. Los flashes se intensificaron. Blake se quedó paralizada, como si estuviera dentro de un sueño imposible. Colin continuó: «He decidido crear un fondo de ayuda para familias cuyos hijos enfrenten emergencias médicas repentinas. Ningún padre debería vivir lo que yo he vivido hoy. Y quiero que Blake forme parte de este proyecto, no como empleada de limpieza, sino como la persona que estará al cuidado más cercano de mi hijo». La declaración cayó como un rayo.
En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un escándalo de robo se convirtió en una historia de valentía. La imagen de la joven humilde, con uniforme sencillo, reconocida públicamente por uno de los hombres más poderosos de la ciudad, recorrió los medios locales y pronto, nacionales. Blake apenas podía asimilarlo. Había pasado del terror absoluto de perderlo todo, incluso su libertad, a escuchar cómo la llamaban heroína frente a todo Chicago. Sus lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. En los días siguientes, la noticia se difundió como pólvora. Programas de televisión, periódicos y redes sociales contaban la historia de la sirvienta que había arriesgado todo por salvar a un niño. Muchos la llamaban símbolo de valentía, otros destacaban que el amor y la compasión podían romper cualquier barrera de clases sociales. Esa noche Blake se sentó en silencio junto a la cama de Hayden. En la habitación privada del hospital, el niño, aún débil, dormía plácidamente. Ella le tomó la mano pequeña y cálida, recordando el instante en que creyó perderlo para siempre. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Colin entró en la habitación, se detuvo un momento observándolos, y después dijo con voz grave: «No lo olvides nunca, Blake. A partir de ahora, no eres solo la niñera de mi hijo. Eres la persona en la que más confío». Las palabras, simples pero firmes, selaron un cambio irreparable. La historia de cómo una joven doméstica salvó la vida del hijo de un millonario se convirtió en ejemplo para toda la ciudad. Un recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre está en el poder o en la riqueza, sino en la valentía de arriesgarlo todo por amor. Y así, entre las luces del hospital y el murmullo de un Chicago que no dejaba de hablar de ella, Blake entendió que nunca más volvería a ser invisible. Una historia que demuestra que el coraje y el amor no conocen barreras. Suscríbete, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios.